Argentina, soy neonatóloga y soy parte del consejo de EPA-CIBEN. Nuestra videoconferencia de hoy, a mí en lo personal, me da el gusto de presentarles al doctor Augusto Sola, que ya lo conocemos, pero el doctor Sola es neonatólogo, es director general de CIBEN, es autor de muchos de los libros que a nosotros nos han formado y cientos de publicaciones que nos permiten actualizarnos. Así que bueno, darle la bienvenida al doctor y nuestra videoconferencia de hoy trata sobre la monitorización de la oxigenación cerebral. Así que bueno, bienvenidos a todos. Bueno, muchas gracias, Mayara. ¿Se ve mi video todo? Sí, muy bien. Entonces vamos a comenzar. Bienvenidos todos. Si la puedes ampliar, Lara, por favor. Ahí está. Entonces ya escucharon EPA-CIBEN, quienes son moderadora, Mayara y demás, y hay otras videoconferencias que vienen. Yo voy a hablar de la monitorización algo sistémico, mucho más cerebral, y todo lo que voy a decir está basado en evidencia. Pero algo voy a decir al principio de los daños del oxígeno. La siguiente, Lara, por favor. Entonces, primero, gracias por estar hoy, a todos los que están, a los que conocen gente que desearía estar, que se hagan miembros de CIBEN. Cada vez hay más beneficios en CIBEN, por suerte, para los que se hacen miembros. Y bueno, EPA-CIBEN continúa con su actividad educativa. La siguiente. Yo dije que voy a mencionar evidencias. Yo, como muchos de ustedes saben, porque lo pongo en casi todas mis conferencias, yo soy vicepresidente de Asuntos Médicos para la Neonatología en una compañía innovadora en tecnología, no solo para neonatos, pero yo estoy ahí en la parte en part-time, no tiempo completo, en área de investigación y educación neonatal. Y eso es lo que hago. Pero hago muchas otras cosas, y el tema de la oxigenación lo empecé a estudiar en serio hace muchos años, no tan en serio cuando era ayudante de fisiología, y seguramente ustedes no habían nacido. Y yo no recibo acciones, ni recibo porque ellos vendan equipos, ni nada. Pero obviamente tengo que mencionar los equipos en los cuales algo tuve que ver en sus diseños. Adelante. Para empezar, no puedo dejar de incluir lo que trato de incluir siempre, a veces cambiándolo. Este problema que nos afecta a todos, sin duda a todos, algunos más que a otros, pero también afecta y ha afectado a la diada madre-niño que nosotros cuidamos en neonatología, la otra. Esto es evidente, pero más evidente que cualquier evidencia que hay. El contacto temprano recién nacido con su madre es fundamental. Inmediatamente después del nacimiento y luego, en los primeros días, en el alojamiento conjunto con la casa, si se van. Esto es clave y no tengo tiempo para verlo, pero en realidad toda neonatología, todo neonatólogo, toda enfermera neonatal debería saber esto. Porque esto es mucho más evidente que estas cosas del virus. Y por supuesto que muchas del virus son falsas. Así que, adelante. Entonces, el problema es cuando se interrumpe el vínculo. Y como les dije, qué sé yo, parece que esto empieza en 1907. Yo no había nacido y ustedes tampoco. Pero Pierre Ludan, que es el que empieza a poner bebés en incubadoras, y historias interesantísimas del inicio de la neonatología, detecta y publica en 1907 que las madres que son separadas, y pongo son yo en mayúscula porque ellos las separaban, de sus hijos pequeños, pronto perdían el interés por sus hijos, a quienes no podían alimentar o acariciar. La siguiente. Entonces, esto es posible, esto es necesario y no debe ser interrumpido por un virus. La siguiente. Entonces, ¿qué es la neonatología sin humanidad? Si no tenemos humanidad, ¿qué nos queda? Y podemos saber un montón de oxigenación cerebral y qué sé yo, cuántas cosas. Pero la realidad es que la neonatología sin humanidad no es neonatología, y esta pandemia lo ha demostrado. Adelante. Entonces, esto hay gente llorando, madres y niños. ¿Se imaginan cuántas lágrimas innecesarias habrá habido en el mundo por esta separación infame que se ha realizado? Ojalá que cada vez haya menos o ninguna. La siguiente. Siguiente. Entonces, todo esto de ponerle máscaras raras a los niños que no sirven para nada, lo que hay que hacer es facilitar este vínculo. ¿Cómo? Se sabe hace mucho, y como muchos hablan. El tema es qué hacemos. Y recuerden que la indiferencia
es lo contrario del amor, según Elie Wiesel, que fue un premio Nobel de la Paz. La siguiente. Bueno, nosotros hemos publicado bastante, yo no voy a hablar de las publicaciones estas, pero también tenemos cosas en el CIBEN, desde el principio además, que seguimos diciendo lo mismo, porque esto se aplica a la evidencia previa. Y por ejemplo, ahí abajo ven una publicación que hicimos con un hijo mío, el doctor Rodríguez, el doctor Lombeck. Lo que dice ahí abajo en inglés es: no nos olvidemos de la madre y de sus recién nacidos. Porque de los virus le tenemos miedo, estamos preocupados, algunos han sufrido la enfermedad seria y algunos tendrán algún familiar que lamentablemente falleció. No hay duda. Pero no, si somos cuidadores de salud, no podemos generar insalubridad. Adelante. Gabriela Mistral, seguramente muchos de ustedes la conocen, o saben de ella, habla de que somos culpables de muchos errores y faltas. Por supuesto, ella no era médica, ¿no? Pero nuestro mayor delito es abandonar a los niños descuidando la fuente de vida. Ustedes saben que la fuente de vida del niño, definitivamente por 9 meses, la madre. ¿Sí? Entonces, el niño no puede esperar. El asunto es hoy. Hoy. La siguiente. Entonces, dejemos ya de ser inhumanos y logremos más sonrisas, más vínculos y mejor humanidad futura. Porque lo que está apareciendo con el aumento de la depresión materna por estas separaciones en la literatura, yo no tengo ningún estudio de eso, pero he escuchado a muchas madres, y he notado que en muchos lugares se cambia esto, porque no tiene ninguna ciencia, ninguna evidencia, ninguna humanidad. Entonces va a haber menos lágrimas, pero estos niños van a ser diferentes. La siguiente. Nosotros escribimos que esto no va a ser inconsecuente. Y lo refiero, si no lo vieron, a esto que escribimos hace un tiempo, a raíz de algunos artículos que se publicaban y llegaban a Latinoamérica mal traducidos, si ven de pie, para defender los derechos humanos de la madre y los recién nacidos. Está disponible, creo que también está en el Pasiven, la siguiente. Entonces, el oxígeno. Obviamente el contacto piel a piel es muy bueno, pero no sigan diciendo que trabajan en hospitales amigos de la madre del niño y se separan a la madre del niño, porque eso no es ser amigo. La siguiente. Y dar oxígeno innecesario tampoco. Entonces, dentro del tema, ¿sí? La oxigenación sobre todo cerebral, muchas falsedades, muchas verdades. El conocimiento, dijo Pascal, es como una esfera. Cuanto más grande es el asiento, mayor es el contacto con lo desconocido. Así que hay que ser humildes. La siguiente, y seguir aprendiendo, escuchando y viendo. Entonces, adelante, oxigenación sistémica y sobre todo cerebral. La otra. Vamos a la. Entonces, este gas es horrible cuando se da de más. A nosotros nos está intoxicando en este momento, respirando aire ambiente, pero cuando damos de más es peor. Es un gas que reúne las 5 condiciones de los gases de alto riesgo. ¿Sí? Y ahí están listadas: toxicidad aguda, corrosividad, inflamación. Es un gas inflamable, reactividad muy peligrosa con metales y es oxidante. La siguiente. Entonces no podemos seguir ignorando este tema. La siguiente. No podemos. ¿Por qué? Porque como vemos en estas fotos, ahí ustedes ven genes y membranas. Si el oxígeno además afecta a nuestros genes y la manifestación de esos genes y membranas lipídicas, por ejemplo, y la mielinización, por ejemplo, en el periodo de desarrollo se altera. Entonces el oxígeno además es muy nocivo. La siguiente. Adelante. Yo no voy a hablar mucho de fisiología, pero como vamos a medir la oxigenación y demás en los tejidos, entonces tengo algunas preguntas, como ustedes, que los que ya han estado saben. La primera pregunta que ustedes ojalá contesten, por favor: ¿cuál es la saturación normal en aire ambiente? ¿95 a 100%? ¿93 a 98%? ¿85 a 95%? Ninguna de las anteriores correctas, o yo no sé cuál es la saturación normal en aire ambiente de un recién nacido. O sea, respirando CO2 del 21%. Contesten porque el tiempo va a ser escaso. Hay una reunión con gente que está en Boston poco después que terminamos, así que por favor contesten. Lara, yo creo que ya la podés interrumpir. Muy bien, el 68% contestó bien. Yo voy a seguir insistiendo con esta pregunta, no en temas que tengan que ver con el oxígeno, pero todos tenemos que saber que su saturación, la mía, la de una madre con COVID, sin COVID, la de recién nacido con COVID, casi ninguno tiene, pero bueno, que tiene lo que sea, la saturación normal es 95 a 100% en aire ambiente.
Así que, por favor, recuérdenlo. Adelante. ¿Cuál es la saturación aceptable? Aceptable. Que no quiere decir que sea normal. Cuando un recién nacido prematuro de 7 días de vida recibe oxígeno suplementario, le están dando oxígeno, 30%, 40%, 33%. ¿Cuál es la saturación aceptable? 95 a 100, 93 a 98, 85 a 95, ninguna es correcta o no lo sé. Yo creo asimismo, Lara, que ya podés marcar, porque los que van leyendo seguramente lo pensaron y ya lo contestaron. Yo les pediría que contesten todos, porque esta es una manera de educarnos. Entender la pregunta es lo primero, según Einstein, eso hace los sabios, los que entienden la pregunta, no los que saben todas las respuestas. Y después me dan lugar para que yo opine. Muy bien, acá el 52% contesta correctamente. ¿Sí? Si alguien quisiese conversar conmigo, porque el tiempo me dice, no, es 86 a 94, no me puedo pelear, no puedo hacer una pregunta con 14 respuestas. Así que de estas, obviamente no hay 95 a 100. Y tampoco 93 a 98, porque 98 es hiperoxemia. Entonces, lo que uno no quiere, y por eso acepta, no quiere hiperoxemia, acepta valores que en general no son ni hipoxémicos ni hiperoxémicos. Y esa es la respuesta correcta. La que está en rojo, por lo menos en mi pantalla, 85 a 95. Insisto, puede ser 86 a 94, sí, pero bueno, son los valores. Adelante. Se trabó Lara. No, pero... ¿Cuál es la FiO2? La fracción inspirada de oxígeno, con la que hay que comenzar la reanimación en la sala de partos en recién nacidos de término. Hay que empezar con 30%, hay que empezar con 100%, hay que empezar con 21%, sacaste la respuesta, no sé por qué. Ninguna es correcta, o yo no lo sé con cuál FiO2 hay que comenzar. 30, 100, 21, ninguna, o yo no sé. Bueno, acá el 94% ya entiende de que a la inmensísima mayoría de los recién nacidos de término no les hace falta más que aire ambiente cuando lo reanimamos en sala de partos. Al que le hace falta habrá que detectarlo y darle más. Muy bien, adelante. Creo que con eso termina esta parte de las preguntitas. A ver, sí. Entonces, repasemos. La saturación normal es de 95 a 100. Precaución. Si la saturación en aire ambiente es 94%. Mucho más precaución si es 90%. Pero la normal es 95 a 100. Adelante. Lo repito. Normal es 95 a 100. Anormal es cualquier cosa por debajo de 95. Con un buen monitor, por supuesto, ¿no? Que funcione bien. Y si es 94, bueno, lo miraremos, tal vez lo voy a subir. Pero si es 91, es anormal, muy anormal. La siguiente. Ahora, la pregunta que hice es, ¿qué es aceptable cuando un recién nacido está respirando más de aire ambiente, más del 21%? Y bueno, aceptable, como les dije, los valores son variables, este no es el motivo de esta conferencia, pero no hay que aceptar en la inmensísima mayoría de los recién nacidos, y sobre todo los prematuros, que están respirando oxígeno en las primeras semanas de vida, días u horas o minutos de vida, no hay que aceptar saturación de 95 a 100, no es aceptable. Es aceptable 86, 88, 91, 94. Adelante. Saturación aceptable cuando se administra oxígeno suplementario. Ven, aquí le cambio un poquito el número, más o menos, aproximadamente. ¿Sí? Por supuesto que si el bebé tiene hipertensión pulmonar grave y es de término, o tiene displasia broncopulmonar y fue pretérmino y ahora tiene 3 meses, en general no se acepta 86, 87, 88, pero no es el tema de hoy. ¿Sí? Pero tampoco se aceptan 97 o 100. ¿Sí? Eso no hay que aceptar. La siguiente. Esto va más que nada a los prematuros, lo que estoy diciendo ahora. Y esto tiene que ver con fisiología, mucha fisiología, que es mucho más evidente que cualquier estudio caracterizado, una fisiología que dura, perdura, es mucho más evidente, y este estudio fue el primero nuestro, de nuestro grupo, y después hicieron otros en el mundo, que muestra lo que se sabía en adultos. Si miran de arriba en rojo, el círculo rojo, la saturación, cuando es más del 94%, el 60% de las muestras tienen hiperoxemia.
Y como nosotros no pinchamos para saber el oxígeno cada rato, lo que hay que hacer es no aceptar saturación de 97, 98, 96. Y lo mismo abajo, si en menos de 85 hay muchos que están hipoxémicos. Adelante. Entonces, fisiología. Entonces, nosotros escribimos un artículo ya hace 13 años, por lo tanto lo empezamos a escribir mucho antes. Oxígeno como un riesgo a la salud neonatal. Vayamos al detente. Y por eso hay que acordarse estos números, ¿sí? Para que no pase. Salta el escribidor editorial, a eso salta le cuidado mucho el oxígeno, y dice respiren, pero no le agreguen oxígeno si no es necesario. Adelante. Y esta frase que se ha citado mucho por el mundo, de otra revista que yo escribí que está en inglés, pero la traduje ahí. La hiperoxia la causamos nosotros, los agentes de salud. No ocurre, no existe en la naturaleza. Y la evolución no nos ha equipado, ni a nosotros ni a los animales, a defendernos de la hiperoxemia. Nos ha equipado mucho mejor a defendernos de la hipoxemia y de la hipoxia. Adelante. Entonces, este es un breve repaso para meternos en estos problemas del oxígeno, porque el oxígeno daña, el oxígeno mata, el oxígeno además, me refiero. Y a nosotros nos va matando despacito, el que están en 21% acá respirando. Nos va oxidando, nos va haciendo envejecer, etc. La siguiente. Pero cuando respiramos más es peor. Entonces, en el recién nacido de término, la FiO2 21%. En el recién nacido de pretérmino, estamos todavía tratando de saber muy claro. Pero lo que no hay que usar es 100% de oxígeno. ¿Sí? Entonces hay que decir, ¿con qué empiezo? En la reanimación y tener un saturómetro, por lo menos. En el futuro se va a venir el mirar el oxígeno en la cabeza, porque ya lo voy a mostrar en algún estudio, porque nos va a hacer mejores clínicos. Pero cuando hay que reanimar a un recién nacido enfermo, en serio, prematuro o no, en aire ambiente a los de término. ¿Cuánto? Muy bien. No, dejala. Me parece bien que vos me sigas. ¿Sí? ¿Cuánto? Me encanta esta frase ahí abajo, que la dijeron Bento y Salta, y qué sé yo, que dice menos de 32 semanas de gestación todavía es una adivinanza sin respuesta. Saber exactamente cuánto. Pero les digo que la inmensa mayoría se está inclinando, y sé de 2 publicaciones que están por salir, que dicen que lo que hay que hacer es dar de inicio en el prematuro 30%, no 21%. Así que hay que tener un mezclador y usar el saturómetro. Si el bebé se va para arriba, le bajan el oxígeno. Si no le alcanza, le suben. El motivo de esto es que hay prematuros que se han encontrado en la literatura reportada y en la clínica, que si se empieza en un prematuro con aire ambiente, algunos demoran mucho en recuperar su oxigenación normal. Algo les voy a mostrar el cerebro al respecto. Lo siguiente. Adelante, ya dije esto, no lo repito. Los monitores que se han estudiado para la reanimación en toda la literatura publicada son los monitores que tienen lo que se llama tecnología de extracción de señal. No hay otros monitores que digan cuáles son los valores, o sea que si ustedes no tienen ese monitor, saben menos todavía. El monitor ese se llama así, SET en inglés, tecnología de extracción de señal, producido por esta compañía de la que yo trabajo, para la cual trabajo part-time. Entonces no hay que dar 100% de rutina, porque haya tos, porque haya taquimea, porque haya quejido, porque la sala de partos, etc. En las salas de emergencia no hay que usarlo, ¿sí? Hay muchas cabezaduras, y como dije yo hace muchos años, tal vez es porque se les cambiaron las neuronas, porque a ellos les dieron mucho oxígeno al nacer, porque esto cambia las neuronas, la expresión, la mielinización y demás. Adelante, un poquito en broma, pero para enfatizar. Entonces el oxígeno puede ser un enemigo, y para mejorar resultados, lo que hay que hacer es conocer qué es lo que pasa. No es el motivo de esta conferencia, pero para mejorar resultados, lo que hay que hacer es muchas cosas, por supuesto, pero uno es saber qué pasa con el oxígeno cuando llega a los tejidos, no solo en la sangre. Adelante, que es lo que mide un saturómetro. Entonces, evitar hipoxemia lo saben todos. Estoy seguro que todos lo saben. Nadie causa hipoxemia en la unidad neonatal, o en la sala de partos, o en la unidad de adultos. Nadie causa hipoxemia. Pero además, si la sospechan o la ven, la tratan. Y el objetivo, y tratan de hacer un diagnóstico, el objetivo es evitar la hipoxia tisular, que no llegue menos oxígeno a los tejidos de lo que el tejido requiere en ese momento. Entonces, ¿qué hemos ido aprendiendo a lo largo de los años? Primero, administrar mejor el oxígeno. Segundo, medirlo mejor con el saturómetro, ¿no? Administrarlo mejor con un mezclador, calentito y demás. Pero también tenemos que terminar de aprender que hay que evitar hiperoxemia, por lo menos no hay que causarla, porque nosotros la causamos. Porque si hay hiperoxemia, es probable que haya hiperoxia, ahí hay un error, hiperoxia, no hiperoxemia, hiperoxia tisular. Hiperoxemia en la sangre, oxias en los tejidos. Entonces, si yo evito hiperoxemia, muy probablemente no haya hiperoxia tisular. Adelante.
Entonces, la hiperoxemia la causamos nosotros y la toleramos mal. La toleramos. La toleramos mal, quiero decir yo, si me dan mucho oxígeno. Y además tolero que un bebé esté hiperóxico o hiperoxémico sin hacer lo mismo que hago cuando está hipoxémico. Y esto tiene que cambiar. Adelante. Porque como dijo Paracelsus, que no era un neonatólogo, nada existe sin veneno. Es solamente la dosis lo que hace que algo sea venenoso o no. Respiren oxígeno, adelante, Lara. Me parece bien que cambie cuando te das cuenta que termina. Entonces respiren, pero sin oxígeno. Pausa. Adelante. Entonces, monitorización adecuada de la oxigenación cerebral, basada en la evidencia. Adelante. Errores hemos cometido muchos y vamos a cometer nuevos. El tema es no perseverar en conseguir repitiendo los mismos errores que ya se sabe que son errores, porque los hicimos nosotros o porque los hicieron otros. Entonces hay que aprender de los errores propios, hay que aprender de los errores ajenos y así se mejora. Porque quedarse en el error es de los diablos, digo yo. No es humano, como dice el mensaje ese, errar es humano, ¿verdad? Y no se olviden que a Mafalda, si la oxidamos, nunca vamos a poder disfrutar de lo que escribe Quino, ¿sí? Adelante. Así que no usemos oxígeno innecesario. Bueno, ojalá que se hayan sonreído un poquito. Adelante. Entonces, la oxigenación es complejísimo. Y a mí no me pidieron que hoy hable de la oxigenación y cómo se produce, pero como vamos a mirar la oxigenación tisular, poquito voy a decir. Ustedes y yo, lo único que si tenemos la suerte podemos medir hoy en relación a la oxigenación de los tejidos es la saturación, o sea, lo que acabo de hablar, en la sangre, lo podemos medir. Si tienen un monitor de saturación adecuado, viene incluido la posibilidad de mirar la perfusión. Entonces tengo un índice de perfusión. Podemos medir la hemoglobina, podemos medir la presión parcial de CO2, PaCO2. Podemos medir la PO2, pero ninguna de esas cosas la medimos continua, hay que invadir. Y la PO2 puede ser baja, la saturación ser normal, la perfusión ser normal y la oxigenación de los tejidos ser normal, aún con PO2 baja de 35 o de 30, quiero decir. Y después hay muchas cosas que influencian la oxigenación tisular, de las cuales no tenemos ni idea. El gasto cardíaco, salvo que venga un cardiólogo y nos diga en ese momento, no es continuo. Pero podemos saber la frecuencia cardíaca, el volumen sistólico, el volumen minuto. Pero no tenemos idea de la entrega y del consumo de oxígeno del tejido. No tenemos ni idea de la PO2 local, que es la que importa. No tenemos idea de qué fenómenos locales se están produciendo en el hígado, en el cerebro, en el riñón, donde sea. Y no tenemos idea de la distancia que existe entre los más pequeñitos capilares que tienen que dar el oxígeno a la mitocondria. Porque si eso aumenta, esté todo bien, la oxigenación tisular no va a ser buena, la cadena respiratoria no va a funcionar. Entonces, la oxigenación es muy compleja y esto quiero decir porque el tema acá, que ojalá se puedan llevar, es que esto es multidimensional. No es solo la saturación, pero es lo que tenemos. No es solo la perfusión, pero es lo que tenemos. Si es que lo tenemos. Y así sucesivamente. La otra. El asunto es que la sobrevida neonatal, gracias a ustedes y a mucha otra gente, ha aumentado. En cualquier lugar en donde se implementan unidades de cuidado intensivo neonatal o se han implementado, la sobrevida neonatal ha aumentado. Por eso está en verde, con aplausos para todo lo que hace. El problema, desde hace años ya se sabe, que la calidad de vida de los supervivientes o sobrevivientes a largo plazo no ha mejorado. La parálisis cerebral tampoco. Las alteraciones en el neurodesarrollo tampoco. Entonces, hay mucha gente que se ha esforzado por innovar y ver qué hacer para que, a la vez que mejoramos la sobrevida neonatal, disminuyamos el riesgo de que al seguimiento estos niños estén dañados, desde ciegos por mucho oxígeno a parálisis cerebral, alteraciones en el neurodesarrollo. Entonces, sigamos atentos a las innovaciones, porque yo les voy a hablar de una que se viene, que es hoy, que es el futuro, etc. Adelante. Faltó una N en innovaciones, disculpas. Adelante, Lara. Pregunta 4. La prevalencia de parálisis cerebral y anomalías neurosensoriales en recién nacidos prematuros, opa, te fuiste, en la última década, ¿ha disminuido significativamente? ¿Mejoró notablemente, según los informes de la mayoría de los gente que hace seguimiento bien hecho? ¿No ha variado o es desconocida la prevalencia? Tienen que elegir una. ¿Disminuyó significativamente? ¿Mejoró notablemente en los reportes que uno lee en la literatura de programas de seguimiento de alto riesgo bien llevados adelante? ¿No ha variado mucho o es desconocida? Creo que ya tuvieron tiempo, Lara, yo lo digo por mi tiempo,
Muy bien. 2/3 de la gente dice lo que dice la literatura. No lo que digo yo, ni lo que dice alguien que se para a dar una conferencia. No ha variado mucho la prevalencia. Si la prevalencia no ha variado mucho, o sea, no ha mejorado, pero sobreviven más bebés, cualquiera que entienda un poquitito de matemáticas, ni siquiera estadísticas, sabe que hay más seres humanos en la sociedad con daño. Porque si antes de 1000 sobrevivían 100 y la prevalencia era X, bueno, pero si ahora de 1000 sobreviven 800 y la prevalencia sigue siendo lo mismo, hay muchísimos más seres humanos con daño. ¿Sí? Obviamente, si se mueren, no, pero cuando uno mejora la sobrevida y no mejora los puntos de seguimiento, la prevalencia no cambia mucho, pero el número absoluto es mucho más alto. Así que esta es la realidad de múltiples estudios. Adelante. Adelante. Con respecto a la monitorización no invasiva de la presión arterial, hasta este momento no mencioné la presión arterial a propósito. Siempre se correlaciona bien con la presión adentro de un catéter, o sea, con la presión invasiva, con la presión intraarterial. Cuando la presión arterial es baja para la edad gestacional y la edad postnatal, se asocia con frecuencia con shock o hipovolemia. Tienen que marcarla correcta, obviamente, ¿no? Cuando la presión arterial es normal o alta, la oxigenación tisular, digamos cerebral, es adecuada. Cuando la presión arterial es normal o alta. Ninguna es correcta o todas son correctas. Dale un segundito más, unos segunditos más, un poquito más larga. Mientras están contestando, pensando. A ver, Lara, ponela. Lara. Bueno, mientras estaban contestando, pensando, ya dejaron de pensar. La primera es falsa. El 5% recuerde. Cuando nosotros medimos presión arterial, que es como más frecuentemente se mide, con monitores oscillométricos, hay un montón de factores que lo pueden hacer falsos, de los cuales no tengo tiempo de hablar, lo dije en alguna previa de hemodinamia, pero cuidado con creerle absolutamente a un valor que parece que está bajo, o que parece que está alto. Hay que medir varios valores y mirar la tendencia, en la no invasiva. Cuando es baja para la edad gestacional y edad postnatal, se asocia frecuentemente con shock o hipovolemia. Miren la pregunta, ¿se asocia frecuentemente con shock o hipovolemia? La respuesta es absolutamente no. No se asocia frecuentemente con shock o hipovolemia. Por eso es que lo primero que hay que hacer de un valor de presión arterial no invasiva es dudar. Y después volver a dudar. Y después mirar si el manguito es el adecuado, si el brazo está donde tiene que estar, etcétera, etcétera. Evaluar al recién nacido, examen físico, pero no se asocia frecuentemente. ¿Sí? Cuando está un poquito baja para la edad gestacional y la edad postnatal. Cuando es normal o alta, ahí pasó algo, faltó una palabra, la oxigenación tisular debería haber dicho es adecuada. En el texto original lo dice. Cuando la presión arterial es normal o alta, la oxigenación tisular es adecuada. Absolutamente falso. Absolutamente falso. No te garantiza nada. Entonces ya hablamos de saturación, hablamos de perfusión, medimos la presión arterial, pero no nos confundamos. Porque cuando es normal o alta, sobre todo cuando es alta, puede hacer que haya una gran vasoconstricción. Entonces, a veces la oxigenación tisular no es adecuada. De hecho, es inadecuada. Así que no es correcta. La respuesta de los que marcaron ninguna de las anteriores es correcta, es verdad. Lo acabo de decir. 1, 2 y 3 no son correctas. La siguiente. Presión arterial se usa mucho y esto es una multidimensión. ¿Cuál de los siguientes tratamientos o procedimientos no se ha relacionado en la literatura con un impacto negativo en el cerebro en desarrollo, a corto plazo o a largo plazo? ¿Cuál no se ha relacionado? La transfusión de glóbulos rojos, los sedantes potentes como el midazolam, la hipercapnia, la hiperoxemia o la falta de la voz materna. ¿Cuál no se ha relacionado con alteración o con un impacto negativo en el cerebro en desarrollo? Yo les pido que piensen en estas preguntas porque creo que ayudan a aprender. La siguiente. Perdón, poner el resultado ahora.
Muy bien, la mitad contestó correctamente. Transfusión de glóbulos rojos no se ha asociado con un impacto negativo en el cerebro en desarrollo. La falta de voz materna sí que se ha asociado. Casualmente la pongo por lo del vínculo y el COVID y todo lo demás. La voz materna postnatal en estudios orgánicos, me refiero con resonancia, estas cosas están descritos. La carencia de la voz materna se asocia con alteraciones auditivas, tratando de hacer lo mejor posible el estudio. Quiero decir, si el bebé tenía gentamina o amicacina, y además le dieron diurético no sé para qué, y además no hay voz materna, la voz materna, el canto de la voz, la madre que le habla, etc. Pero no son los muy enfermos. Esto se ha estudiado en algunos niños más grandes, que no estaban tan enfermos. La voz materna es esencial para el desarrollo del cerebro del recién nacido. Bueno, se compensa como se puede, pero no hay por qué excluirla. Entonces, la que no se asocia de todas estas que están acá es la transfusión de glóbulos rojos. La hipercapnia, hay 3 estudios que muestran claramente una grave alteración del neurodesarrollo cuando la gente creyó en pavadas que se decían que la hipercapnia permisiva. Daño cerebral. Adelante. Muy bien. Acá tiene algunas fotos en inglés, está en inglés, pero lo que quiero decir es que un recién nacido de 33 semanas no es uno más grande que uno de 25 semanas. O uno de 30 semanas no es uno más pequeñito que uno de término. Son totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Entonces, cuando uno toma acciones o le preguntan algún valor de algo, lo que tiene que saber es a qué recién nacido se está refiriendo. Este asunto del pliegue de la corteza, como se ven en estas fotos, que es brillante, y también se ha estudiado por resonancias complejas y demás, que evalúan el espesor, cuánto tiene la corteza. Y se sabe que muchas de estas cosas que estamos hablando, y sobre todo la hipoxia y la hiperoxia tisular, disminuyen el manto de la corteza cerebral. Adelante. Entonces, el cerebro fetal y neonatal en desarrollo es muy diferente. Cada semana gestacional marca una diferencia y se tienen que adquirir un montón de cosas en este programa del desarrollo cerebral. Muchas cosas, muchas. No es el motivo de esta conferencia, pero muchas se tienen que adquirir y algunas tienen que desaparecer por métodos de apoptosis y demás. Adelante. Es complejísimo esto, fíjense cuando escribí eso. Para resumir, este es un esquema que también publicamos hace años. Los principales eventos ontogénicos que ocurren en el feto entre las 20 y 35 semanas de edad postconcepcional. Y ustedes pueden ver ahí, aunque está en inglés, la migración neuronal, la astrocitogénesis, la oligodendrogénesis. Fíjense todo. La muerte cerebral programada. Y esto va cambiando, aumenta, disminuye, se mantiene, según las semanas de edad postconcepcional. Cuando nosotros cuidamos un recién nacido, a esto mismo le tiene que seguir pasando. Y lo que nosotros hacemos en las prácticas clínicas muchas veces interfieren con el programa de desarrollo cerebral, que no quiere decir que va a tener una hemorragia intracraniana, o hidrocefalia, o un infarto. No, el programa se va alterando. Y por eso las secuelas neurológicas a largo plazo, sobre todo de los prematuros o de los niños enfermos. Lo siguiente. Entonces, el cerebro es más frágil a los factores ambientales y mucho peor cuanto más prematuro el niño. Mucho peor, pero es muy susceptible, es frágil. Adelante. Entonces el asunto es, como preguntamos antes, que la incidencia de deterioro neurosensorial y de otras cosas en los recién nacidos pequeñitos que sobreviven se ha mantenido más o menos estable. Como dijeron los que contestaron antes, no ha variado mucho. Adelante. ¿Y por qué no? Por los medicamentos que usamos, por los procedimientos que usamos, que ocasionan alteraciones multidimensionales que impactan la entrega de oxígeno en el cerebro, por más o por menos. Entonces, poder monitorear continuamente el cerebro del recién nacido seguramente nos va a ayudar a cambiar algunas de las prácticas de las cuales estamos convencidos que están bien. Capaz que también para el 80% de los recién nacidos. Pero si yo puedo mirar qué le pasa al cerebro de verdad, por lo menos en relación al oxígeno que estoy hablando, y veo que tiene poco o mucho en el cerebro, voy a cambiar lo que estoy haciendo, aunque venga
qué sé yo, el presidente de no sé qué nación que dice lo que hay que hacer con el COVID, me venga a decir a mí lo que tengo que hacer en la práctica neonatal. Si yo miro que el cerebro puede estar sufriendo porque lo monitorizo continuamente, y voy a mejorar mis prácticas. Y seguramente, como ya se está viendo por otras situaciones, va a mejorar el seguimiento de algunos o muchos recién nacidos. Al siguiente, sobre todo los prematuros. Entonces quiero mencionar acá algunas palabras que yo voy a usar, o siglas que van a aparecer. La primera es NIRS, que viene del inglés, que es más o menos espectroscopía por rayos casi infrarrojos. Espectroscopía casi infrarroja. En castellano nadie lo usa, pero bueno, NIRS. Después voy a hablar de sensores. Sensores que igual que en el saturómetro, pero no es como la saturometría, emiten luz, y otros sensores que reciben luz. Si en algún momento digo la palabra optodo, es porque en inglés le dicen optodes, pero bueno, son sensores que emiten luz y que tienen la capacidad de recibir la luz cuando atraviesa el tejido. La RSO2 quiere decir saturación de oxígeno regional, ¿sí? Pero si aparece la C es por cerebral, ¿sí? RSCO2. Y algunos usan RCSTO2 porque dicen tisular cerebral. Pero cuando vean esto me voy a estar refiriendo básicamente en todo lo que falta al cerebro, aunque algo voy a decir al final de otros órganos. Después voy a mencionar algo que es O3. O3 no es que sea una broma, el O2 es el oxígeno, pero esta compañía que yo les mencioné, Máximo, patentó uno de estos monitores de los cuales vamos a hablar y lo llamó O3. Por el O2, este es el O3. Es un nombre comercial. Pero hay unos índices, que también los voy a hablar, y algo voy a decir un poquito más del índice de perfusión, porque tiene que ver con la multidimensión que impacta la oxigenación cerebral. Adelante. Entonces, la saturación, la presión arterial, lo dije, la frecuencia cardíaca, obviamente. Estoy seguro que todos saben, y no quiero perder tiempo, que si una persona, ustedes o yo, tenemos una frecuencia cardíaca, vamos a decir recién nacido, 142, y de golpe por algún motivo se le va a 80, y se queda en 80 la frecuencia cardíaca, aunque todo el resto sea normal, cambió el gasto cardíaco. Y por lo tanto puede estarse afectando la oxigenación de cualquier tejido, pero digamos el cerebro. Entonces, saturación, presión arterial, frecuencia cardíaca, que las medimos, e índice de perfusión. ¿Esto por qué? Porque nos ayuda en la hemodinamia. A los que escucharon algunas de las que yo di de hemodinamia, ven bastante de esto, acá no tanto. Lo más importante que hay que acordarse aquí, y por eso las preguntas iniciales son importantes, para mí por lo menos, es que las relaciones de estas cosas con el flujo sanguíneo cerebral o con la oxigenación cerebral no son lineales. Si fuesen lineales, seríamos mejores clínicos. Así que no nos dejemos llevar porque la presión arterial es baja, casi seguro tiene shock. No, contame otras cosas que están pasando, si podés medirlas. Porque la saturación es baja y hipoxia cerebral. No. O sí, pero depende de otras cosas. Acá hablo de 4 y voy a seguir aumentando otras. Adelante. Porque esto está disponible. Entonces fíjense el ejemplo que dije antes. Este bebé, la saturación le baja a 82%. Es anormal, ¿sí? La frecuencia, si es un recién nacido, le baja de 140 a 114. Es anormal, ¿sí? Y el índice de perfusión que se mide aquí era 1.1 o 1.2 y le bajó a 0.6. Tenés 3 factores que casi con seguridad, cuando están los 3 así, anormal, hay un problema de entrega de oxígeno. Porque hay baja perfusión, hay bajo gasto cardíaco, aunque no venga nadie a hacer un ecocardiograma. Baja la frecuencia cardíaca, baja el gasto cardíaco. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan, no? Gasto cardíaco es frecuencia por volumen sistólico. Si yo bajo la frecuencia y no tengo la capacidad de bombear mucho más, bajo el gasto cardíaco. Baja la perfusión periférica y baja la saturación, casi con seguridad el cerebro del bebé está siendo afectado. Pero si yo veo una saturación de 82% sola, no puedo decir lo mismo. La siguiente. Entonces, estos ejemplos, que espero no confundirlos porque no puedo señalar, si ustedes miran, hay toda una superficie así ondulante ahí, ¿sí? A la izquierda, que dice TOI en inglés, es, digamos, la oxigenación tisular, cerebral en este caso, ¿sí? Cerebro, oxigenación de un tejido, el cerebro, y su cambio, el delta. Entonces ahí está el 0, a la izquierda, y si se va para arriba, aumentó 2, 3, 4, la oxigenación tisular, y si se va para abajo, lo mismo. Miren las rayitas azules que dicen hipercarbia, se va para allá arriba, y que dicen hipertensión. ¿Sí? Fíjense a dónde va. Cuando hay hipercarbia, ¿se acuerdan? Hay hipercarbia, hay posibilidad de que haya vasodilatación cerebral. ¿Sí o no?
Sí. Cuando hay hipercarbia, hay vasodilatación cerebral. Si encima de eso hay presión alta, el flujo sanguíneo va a aumentar. En este caso estamos midiendo el aumento de la oxigenación con la misma saturación que dio el monitor periférica. La saturación periférica perdió todo el valor. Esto es una relación no lineal, este gráfico, entre CO2 y presión arterial. Vamos al ejemplo en rojo. Cuando hay hipocarbia, PCO2 baja, y presión arterial baja en este caso, ¿sí? 25, 30, 40, las reglas son esas, hay alta posibilidad que disminuya la oxigenación cerebral. Ahora, todo esto se sabe de la fisiología, pero si yo lo puedo estar mirando en un cerebro, ¿y qué me importa? Yo entiendo la fisiología en este recién nacido. Si el monitor funciona bien, supongamos que algún bebé puede compensar por otros mecanismos. No hago mucho. Pero si le baja marcadamente la oxigenación cerebral, mejor que haga algo. La siguiente. Esto muestra lo mismo para el flujo sanguíneo cerebral. ¿Sí? Cuando hay hipercarbia, lo dije antes, hay vasodilatación cerebral, por lo tanto puede aumentar el flujo. Pero no siempre, depende del valor de la presión arterial. Y acá hay múltiples relaciones en esa alfombrita con colores, pero yo pongo presión alta, ¿sí? O presión baja e hipocarbia, y el flujo, si miran el rojo, el flujo sanguíneo cerebral cae 4 veces, no un poquito, ¿sí? 4 veces. Presión arterial baja, hipocarbia es grave, pero hipercarbia y presión alta también es grave. Adelante, porque puede haber hemorragia intracraneana, etc. Adelante. Entonces, esto tiene que ver con la autorregulación cerebral, de la que seguramente muchos de ustedes saben igual o más que yo. Se habla mucho, pero en la clínica, ¿qué hacemos? Entonces, yo quiero dejarle algunos conceptos. No pongo valores de presión arterial a propósito, en el eje horizontal, presión arterial media, y en el eje vertical está el flujo de sangre al cerebro, que como sabemos tiene que ver con la oxigenación del cerebro, el flujo. Entonces, la autorregulación cerebral de ustedes y mía tiene un valor ahí representado por CRCP, que es la presión de cierre crítico. Si a mí me baja la presión arterial de algún valor, que yo no lo sé, el mío propio, y ustedes tampoco saben el de ustedes, pero baja de un valor y se pierde la autorregulación. Mientras se mantenga por encima de ese valor crítico mínimo y no supere el valor crítico máximo, existe este plató, raya plana, que la presión arterial va cambiando, sube, baja, dentro de esas dos flechas, y el flujo sanguíneo se mantiene, por eso se llama autorregulación cerebral. El asunto es que en lo recién nacido del término, pese a todos los debates que ha habido y estudios, parecería que tal vez la presión media, crítica, por donde va a bajar el flujo sanguíneo cerebral, es 30. Y digo parecería, porque con los estudios que se están midiendo de la oxigenación cerebral, parecería que es menos, 27, pero acuérdense 30 si quieren, en un recién nacido de término. Pero en los prematuros es altamente variable, ni sabemos. Por eso mismo le digo, que porque la presión sea baja una vez, 2 veces, ¿se asocia con shock, hipoperfusión? No, no siempre, porque si no uno empieza a tratar y a tratar. Adelante. Entonces yo sigo metiéndome en el cerebro, me voy acercando al cerebro. Les dije lo de la presión no invasiva, ¿se acuerdan? Y acá están las respuestas. No se correlaciona bien con la presión intraarterial. Cuando es baja para la edad gestacional y la edad postnatal, no se asocia con frecuencia, con shock o hipovolemia. Y cuando es normal o alta, no significa que la oxigenación tisular sea adecuada. Y por eso puede servir periféricamente el índice de perfusión. Adelante. Entonces, los diferentes estudios han mostrado que las prácticas clínicas deben tener algo que ver, ¿sí? Que no podemos vencer algo de esta fragilidad de estos recién nacidos que tenemos que cuidar para que baje significativamente. Esto no quita que no hay que seguir luchando para mantener la vida. Lo que dice es que tenemos que seguir pensando, como se ha empezado a pensar hace 22 años, creo que son, en qué estamos haciendo en la práctica clínica que no mejoran estos indicadores en forma significativa. Y ojalá que los encontremos, y ojalá que los que ustedes están escuchando, que son mucho más jóvenes que yo, puedan hacer mucho mejor que lo que hemos hecho en el pasado. Adelante, para este tema. Entonces les voy a contar algo del pasado, ¿sí? Por supuesto que estamos hablando aquí ahora de recién nacidos de riesgo y gravemente enfermos. Les voy a contar algo del pasado y más de hoy y del futuro. La siguiente. ¿No se acuerdan? No se olviden que es clarísimo que las prácticas neonatales pueden afectar el neurodesarrollo.
Dejalo estar con hipercarga, no pasa nada. Dejalo estar con hipocarga, dejalo que esté anémico, la presión arterial no importa, el índice de perfusión, qué sé yo, la saturación, no, metele midazolam, dale qué sé yo, qué otra droga. Entonces, frágil. Cuídenme con cuidado. Adelante. Y podemos mejorar el cuidado sabiendo esto. Les dije que les iba a hablar del pasado, muy poquito. Yo fui el autor senior de este artículo. El primer autor es un neurólogo neonatal en París, muy conocido en estos momentos, que se vino a trabajar con nosotros cuando yo estaba en Los Ángeles. Y publicamos esto en el Journal of Pediatrics, que dice el impacto de las prácticas del cuidado intensivo neonatal en el cerebro en desarrollo. Una preocupación mía y hoy de muchos. En aquel momento, lograr publicar este artículo se trató de revisores que yo los llamo de almas coronadas por el coronavirus. ¿Sí? No lo querían publicar, porque decían, ¿cómo nosotros? Obviamente eran neonatólogos. De allá a hoy ha cambiado mucho. Pero si nosotros no reconocemos nuestros errores, y menos aún no te quieren dejar publicar un artículo, ¿y cómo mejoramos? Este artículo, que si quieren leerlo, está en inglés, se dice muchas de las cosas, pero no contábamos con la posibilidad de medir oxígeno. Sin embargo, adelante, pero habíamos hecho estudios básicos, que mostré ahí en unas fotos, pero pensábamos cuáles van a ser las innovaciones. Y bueno, poder monitorizar el cerebro sería la innovación, ¿sí? En este caso, la saturación regional de oxígeno, pero se puede hacer un monitoreo continuo de la actividad eléctrica, etc. Adelante. Para el cuidado clínico. Y acá empiezo a seguir insistiendo, sigo insistiendo, pero agrego algunas cositas de lo multidimensional. Hablé del índice de perfusión, la saturación, la frecuencia cardíaca, la hemoglobina, pero hay que examinar al bebé. Hay que medirle la presión arterial, hay que medir otras cosas. Hoy, mucha gente sabe de lo que se llama el ecocardiograma neonatal con un objetivo preciso. No tengo tiempo de eso. Algo se va a hablar en el congreso que viene, de CIBEN. Pero de nuevo, cuando viene alguien a hacer un ecocardiograma de esta naturaleza, ¿sí? Los estudios son fascinantes, pero ¿cada cuánto viene uno de ellos a hacer esto? En su lugar de trabajo lo tienen disponible 24 horas, 7 días a la semana, la noche de Año Nuevo, cuando un bebé se puede deteriorar, casi seguro que no. Y arriba dice NIRS, si se acuerdan, espectroscopía. Adelante. Multidimensional. Entonces acá están los sensores, si quieren, la luz que se emite, light source, y en este caso muestro que hay detectores un poquito más superficiales, sensores que detectan la luz, y otros más profundos. Pero usted ve que la luz penetra, ¿sí? Y penetra los tejidos. Adelante. Y por supuesto en el neonato esto es más fácil. Esto tiene que ver con leyes físicas, de las cuales yo no las sé todas tampoco, pero si las supiese no hablaría mucho porque está demostrado, esto es bien físico todo esto. Y ahí se muestra en el cerebro hemoglobina reducida, en este caso HB, podría haber sido HHB, pero no importa, y hemoglobina oxigenada. La luz entra por esos ortodos, sale en una distancia que hay que poner los sensores adecuadamente, y el sensor que detecta te dice cuánta hemoglobina reducida hay y cuánta hemoglobina oxigenada hay. En ese complejo algoritmo te termina diciendo cuál es la oxigenación tisular. Todos ustedes pueden entender que si aumenta la hemoglobina reducida, hay peor oxigenación tisular. Y si cae la hemoglobina oxigenada, hay peor oxigenación tisular. ¿Sí? Esta relación tiene que ver en cómo se calcula por esta ley de Beer-Lambert. Entonces, esto es relativamente simple, es complejísimo, pero para explicarlo, manda la luz, se mete en el tejido, los cromóforos estos, hemoglobina reducida, hemoglobina oxigenada, captan la luz distinta, sale la luz y te dice cuánto hay, más o menos. Adelante. Entonces, el asunto es que en el cuidado intensivo neonatal, como hemos escuchado y como ustedes saben, hay riesgos de injuria cerebral. Y poder monitorizar continuamente es lo que está llegando, ¿sí? En recién nacido pretérmino y término. Yo les cuento que con Gresen, cuando se vino con nosotros, y la doctora Dona Ferrero, y un neuroradiólogo, en aquel momento empezamos con lo que llamamos neuro, unidad de cuidado intensivo neonatal. ¿Sí? Tener a alguien que pueda enfocarse en el sistema nervioso, porque la sobrevida, ya en aquel momento, en las buenas unidades del mundo, estaba casi totalmente igual que hoy. Pero no el problema neurológico del desarrollo. Adelante. Esa es una foto de uno de los primeros sensores que existieron, que venían de Japón, pero bueno. Acá muestro la saturación y el NIRS. Y ustedes miran TOI en azulcito, pueden ver en una monitorización continua
comparado contra la saturación abajo en amarillo, que hay graves desaturaciones y algunas se acompañan del descenso de la oxigenación cerebral, otras no. Depende del tiempo, depende de la severidad. Si yo puedo mirar ambas cosas, y si encima puedo mirar el índice de perfusión, que ya le voy a mostrar que se puede, todo junto, multidimensional, y me hago mejor clínico. No hablo de artículos publicados, de fisiología, miro qué le pasa al bebé. La siguiente. Entonces la saturación puede caer, adelante, la voy a alterar, esta es muy parecida, con frecuencia cardíaca. Ese era otro bebé, cuando empezamos a hacer los estudios. Entonces, multidimensional, saturación, hematocrito, hemoglobina, PCO2, pH, temperatura, resistencia de la cabeza, resistencia vascular sistémica, resistencia cerebral vascular. Cuidado con la posición de la cabeza. Cuidado. El día que ustedes puedan empezar este monitor, nadie va a tener la cabeza mal puesta. Pero cuidado por ahora, porque así todo lo otro sea normal. En estos prematuritos, la cabeza está muy flexionada, muy extendida, se disminuye el retorno venoso en la tubular, ni vaya a ser que se comprima un poquito la carótida. No se olviden lo que es la presión arterial de estos bebés, de los prematuros. Ustedes les llega menos sangre, o sea, le acumula sangre venosa, hemoglobina reducida en la cabeza. ¿Sí? En el cerebro, perdón. Sí, cuidado. Ya les voy a mostrar algunas de las cositas. Presión venosa central, presión del respirador, presión media del respirador. Disminuye el retorno venoso, todos hablamos de esto, pero ¿qué le estará haciendo al cerebro? Y si lo pudiésemos mirar, gasto cardíaco, frecuencia cardíaca, glucosa, etcétera, 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 multidimensional. Y las drogas que le damos, sobre todo algunas, mencioné midazolam, pero hay otras, pueden ocasionar suicidio de las neuronas, así que también daña al cerebro. Al segundo, la siguiente. Entonces nos metemos en el NIRS. El tejido biológico, suyo, mío y más del recién nacido, porque el hueso es mucho más finito y demás, es relativamente transparente a la luz infrarroja. ¿Sí? Esto es casi infrarrojo, entonces 650 y 900 nanómetros. Entonces, el tejido facilita la penetración de la luz hasta cierto grado, no siempre. Y como les expliqué antes, no miren el citocromo ahí, porque si no nos vamos a confundir. Hemoglobina reducida HHB, hemoglobina oxigenada HbO2, y si yo tengo una luz y lo otro lo capta y sale la luz y tengo un lector adecuado, sé más o menos los valores de esto. Adelante. Las concentraciones cerebrales de hemoglobina oxigenada y deoxigenada o reducida, con R, como quieran, se pueden evaluar utilizando NIRS. Y como les dije antes, el aumento de la hemoglobina oxigenada y la disminución de la hemoglobina reducida, no hay que ser muy sabio para entender que hay más oxigenación en el cerebro. ¿Sí? Entonces, se puede medir ahí. Este es un estudio de hace unos 10 años. ¿Sí? Adelante, por eso un poquito del pasado. Entonces, la oximetría cerebral, espectroscopía casi infrarroja, pero mide más que nada la sangre venosa. No es lo mismo que el pulso oxímetro, que mide el latido arterial. ¿Por qué? Ustedes saben lo que pasa en la circulación venosa, el seno venoso. Entonces, obviamente, la luz penetra mucho más por ahí que por las arterias chiquititas que hay. Entonces, se utiliza luz cercana al infrarrojo, luz cercana al infrarrojo, longitud de onda cercana al infrarrojo, 650, 700 a 900. No es pulsátil esto, ¿sí? Y mide cuánto oxígeno hay en el tejido. Adelante. Aquí viene algo del pasado. Esto lo publicamos en el 2003. El estudio se inició en el 2001. Ya vieron la publicación del 2002 que les dije. Y como esto era muy nuevo, lo que dijimos vamos a ver en alguna práctica. Aparte no se podía usar en Estados Unidos, lo que traerlo de Japón, una historia larga. Entonces miramos qué pasaba por la alimentación con sonda, ¿sí? Por gavage, sonda nasogástrica. Ese era el objetivo principal. Pero, al tener monitor puesto, que era todo lo que hacíamos, no interveníamos en nada, con permiso de los padres y demás, el monitor estaba puesto. Y venía un cardiólogo y le hacía un ecocardiograma, o un técnico y le hacía un ecocardiograma al prematurito. O, por algún motivo, pasado a alta frecuencia, lo que fuese, o algo había funcionado de más, el bebé tenía PCO2 baja en algún momento. O la enfermera le cambiaba los pañales, como siempre. Adelante. El objetivo era ver qué pasaba en la alimentación por gavage. Le voy a mostrar solo 7 bebés prematuros con un ecocardiograma, midiendo la hemoglobina oxigenada cerebral con el primer monitor que existió de esta naturaleza,
que esa tecnología existe, la marca existe, es Hamamatsu del Japón, pero no con estas unidades que figuran ahí. Fíjense el simple hecho de hacer un ecocardiograma en un recién nacido prematuro, durante el eco y después del eco. Si pueden seguir las rayas, miren este bebé en rojo, bajó, pero se desoxigenó el cerebro, pero 12 minutos después, más o menos del promedio, se recuperó. ¿Sí? Ahora, ustedes entienden que si viene un cardiólogo, como pasó en aquella unidad hace muchos años, y le empieza a apretar el tórax al bebé prematuro para hacer un ecocardiograma, el cardiólogo o el técnico no mira más al bebé, mira el equipo. Alguien con un monitor en la cabeza lo va a estar mirando y le va a decir, soltá eso, no apretes más. Aunque la saturación hubiese sido buena, el gasto cardíaco era bueno, etcétera, peso de otro, boom, estos minutos sumados, sobre todo si lo hacen 2 o 3 por día, ¿qué le hace al cerebro? Va a cambiar la práctica. Pero fíjense este negrito que está abajo, una raya media gris oscura, o azul, no sé cómo saben ustedes, bajó y siguió bajando. Y por eso el monitoreo continuo, igual que con cualquier otra cosa, lo que nos va a permitir es cambiar la práctica en un recién nacido. No decir que para todos hay que hacer lo mismo. Adelante. Lo mismo pasó con los cambios de pañales, que no se lo voy a mostrar, pero si le subían mucho las piernas, qué sé yo, un poco exagerado, le bajaba la oxigenación cerebral. El punto de la alimentación, por una cuestión de tiempo, esto está publicado obviamente, si miran el cuadrito con las rayas, y miren de nuevo la hemoglobina O2 y la HbR, la reducida. Los periodos son de 10 minutos. En la columna de la izquierda, digamos, se le está dando de comer. Fíjense que a este bebé, a este, no a otros. Otros, los valores están todos en esas gráficas que les voy a explicar un segundito. Le sube la hemoglobina reducida. Y ustedes pueden especular por qué, porque no sé, le sale la sangre, qué sé yo, el estómago se distiende, yo no sé. Pero no le baja la hemoglobina oxigenada. O sea que seguramente la saturación sería normal, no la pongo acá, no me acuerdo. En este bebé. Yo ni me doy cuenta que esta simple técnica que usamos todo el tiempo puede estar disminuyendo la oxigenación cerebral. Ese es el equipo que les mencionaba. Pero fíjense como en el periodo primer periodo post alimentación, le baja la hemoglobina reducida. Y a la vez le baja la oxigenación. No se olviden que la relación hemoglobina oxigenada, hemoglobina reducida es lo que dice cómo es la oxigenación del cerebro, la oxigenación tisular. Una relación simple, pero hay que tenerla presente. El asunto es que esto, yo te cuento este bebé y alguien hace algo o no, presta atención, lo sigue. Pero fíjense las diferencias. Tomemos solamente, si quieren, el periodo que dice post-FI 1. El periodo ahí abajo a la izquierda. Tomemos uno solo porque si no se va el tiempo. La columna vertical habla del número de niños. Y los colores blancos quiere decir que le sube la hemoglobina oxigenada. El que es gris, disminución significativa de la hemoglobina oxigenada. Y el que es negrito es que no hay cambio significativo. Esto se lo digo a los que no hacen estudios, a los que no entienden bien las estadísticas. Pero a veces se las comen, dice cualquier cosa el estudio. Yo acá les puedo dar la media, la mediana, el debido estándar, la P y todo lo demás, no sirve para nada. Porque si yo tengo 8 bebés de todos estos en el primer grupo, hay hemoglobina oxigenada, que le aumenta la oxigenación, y después tengo 14 bebés que le baja significativamente la oxigenación, y yo te cuento la media y la mediana, ¿vos cómo sabes cuál es el bebé que vos estás cuidando? Por eso es que la monitorización continua va a cambiar lo que nosotros hacemos. Más allá de que yo te diga que el 30% le sube la oxigenación, el 60% la baja mucho, ¿qué importa? Eso es para publicarlo más. No, de hecho, nosotros elegimos no decirlo en el estudio. Nos preguntaron que lo digamos. Porque esto lo que quiere decir es que hay grandes diferencias individuales en lo que le pasa a la oxigenación cerebral en un prematuro en cuidado intensivo. Adelante. Y no se olviden que esto era solo alimentar. Ahora, en aquel momento, ustedes que son jóvenes y creen que los problemas existen desde hoy, no. Había ya graves discusiones, peores antes que hoy, de qué dosis de dopamina había que usar en un neonato. Ahí no pudimos estudiarlo en recién nacido porque había, primero que la tecnología no era tan buena y porque es una intervención importante. Entonces nos fuimos a los conejos. Y lo que publicamos es este asunto de cómo impacta la diferente dosis de dopamina a conejos recién nacidos en su oxigenación cerebral. Y les voy a mostrar algo parecido. Adelante. A la derecha no miren porque son parte de la publicación de los receptores de dopamina y el tejido, es complejísimo eso.
Pero lo que sí miramos es que pasaba, tomemos el ejemplo de arriba a la izquierda, de nuevo, hemoglobina oxigenada, ¿sí? Y fíjense que los grupos A, B, C y D lo que tienen son dosis diferentes de dopamina. Porque los conejos son caros para investigar, porque es difícil, elegimos 4 dosis después de mucha discusión, muy bajita, 0,5, el grupo A, poquito más alta, 1 microgramo kilo minuto, 5, que es lo que habitualmente más o menos se usaba, y 50, porque habían aparecido 2 estudios que decían que si no respondía un bebé había que subir y subir y subir. ¿Sí? Bueno, entonces elegimos 2 bien bajitas, una habitual y una muy alta. Miren la oxigenación de la hemoglobina en el cerebro. Y miren los símbolos. Si ustedes lo pudiesen seguir, el grupo A es el diamante, ¿sí? El grupo C tiene 5 microgramos kilo minuto, que es lo que más se usa. Y si siguen la curva del grupo C, miren cómo le cae la hemoglobina oxigenada en el primer periodo que lo medíamos. Y luego sube. De nuevo, estos son valores medios, ¿sí? ¿Qué le pasaba a cada conejito? Pero ahora tomen el grupo D, que es el cuadrito. Le pasaba lo mismo que el que recibía 5. En promedio, ¿sí? Pero si yo tengo el monitor y le estoy dando a un bebé 5, le subí de 4 a 5 y le cae la oxigenación cerebral, venga quien venga a decirme lo que me venga a decir, yo le bajo la dosis de la dopamina. Porque el interés que yo tengo es que le suba la presión arterial, hasta hoy. Si yo puedo mirar la oxigenación cerebral, el interés más importante es que se mantenga la oxigenación cerebral, sea como sea la presión arterial. Pero que les haya quedado claro. Muchos años he publicado tiene esto, ¿eh? Adelante. Y después hay toda una historia con los monitores estos, y ahora vienen 3 preguntas. Con respecto a la oxigenación del tejido cerebral, neonatal, marque la correcta. Se puede estimar bien mediante la espectroscopía cercana al infrarrojo con longitudes de onda de 400 a 650 nanómetros. Se mantiene bien la oxigenación cerebral siempre que sean normales la saturación, el índice de perfusión y el gasto cardíaco. 3. Los dispositivos de monitoreo disponibles hoy para los recién nacidos son todos esencialmente los mismos en cuanto a las longitudes de onda que usan, los sensores y los algoritmos utilizados por los equipos. O, la última, puede alertar tanto a la hipoxia como a la hiperoxia tisular. ¿Cuál eligen? Yo voy a hablar de esto en los minutos que quedan, que me voy a tener que apurar porque sé que hay que terminar. Dale la lista, espero que no haya muchas más preguntas, porque si no, no voy a llegar. Muy bien, aquí la respuesta correcta es la última. Y lo vengo diciendo, y esto es parte del feedback docente. Quiere decir que lo que yo dije no lo expliqué bien, o que cada vez que lo dije, un grupo de la gente que está escuchando estaba dormido, o mandándole un WhatsApp al novio, a la novia, al hijo, qué sé yo. Esto te puede definitivamente, si es bueno el equipo, ayudar a conocer hipoxia tisular o hiperoxia tisular. Por lo tanto, normoxia tisular. La pregunta primera es un poquito tramposa, porque elegí una longitud de onda que no es la cercana al infrarrojo. Entonces expliqué que es alrededor de 700 a 900, así que esa no es correcta. No es cierto que se mantenga bien siempre que sea normal la saturación, el índice de perfusión y el gasto cardíaco, por lo que les expliqué de la multidimensión. Imagínense que todo eso es normal, imagínenselo por un minuto, y que la hemoglobina es 5. Si no mide la hemoglobina, no hay contenido de oxígeno, aunque la saturación sea normal, el gasto cardíaco sea normal, etc. Y la última, les voy a mencionar que es absolutamente falsa, la anteúltima. Los dispositivos son diferentes y yo les pediría que si se van a embarcar en esto en el futuro próximo o no tan próximo, tengan muy claro algunas de las cosas que voy a decir y si no, me las piden más adelante o estudian. Porque hay equipos, les voy a mostrar, que han confundido ya a los clínicos, a los investigadores y peor aún a los clínicos, porque si uno toma medidas clínicas sin saber lo que dice, es un problema. Adelante. Entonces, nos sirve para conocer hipoxia o hiperoxia tisular. Adelante, Lara. Cuando la saturación es 88%, la oxigenación es siempre baja, normal, alta, ninguna es correcta o no sé. Cuando la saturación arterial, entiendan bien la pregunta, es 88%,
la oxigenación cerebral es siempre baja, normal, alta, ninguna o no sé. Creo que por una cuestión de tiempo voy a suspender algunas preguntas que se las voy a mandar después, porque tengo 2 o 3 al respecto. Adelante, Lara, por favor. Bueno, yo espero que en esta conferencia los convenza a todos. Cuando la saturación es 88%, perdón, menos de 88%, 87, 85, 82, la oxigenación cerebral es siempre. Ninguna es correcta. Cuando la saturación es 87, tengo que saber muchas cosas de la multidimensión. Lo mejor sería poder medir la oxigenación cerebral, pero si no la puedo medir, y me creo que cuando la saturación es 87, hay oxigenación cerebral baja, le voy a dar más oxígeno a todos, si pienso que siempre. No puede ser. Con saturación de 87, muchísimos tejidos de adultos, de animales, de conejos, de conejos recién nacidos y de recién nacidos humanos, se mantiene. ¿Por qué? Porque aumenta el gasto cardíaco, porque tal vez el hematocrito está más alto, un poquito más alto, y entonces tiene más oxígeno, porque la PCO2 no está normal. Recuerden, un valor de saturación no dice cómo es la oxigenación cerebral. ¿Puede ser normal? Sí, pero ¿siempre va a ser normal? No. Lo que estoy tratando de mostrar acá es que la clínica es difícil, más si me fijo en una sola dimensión, como la saturación. Pero yo puedo medir esto y esto y esto y esto, pero además mido el oxígeno en el cerebro y bueno, veré lo que pasa. Entonces la pregunta acá es porque lo que agregué es siempre, y no se puede decir que va a ser siempre baja, ni siempre normal, ni siempre alta. Por lo tanto, ninguna es correcta. Adelante. Los que no saben, espero que lo hayan aprendido. A ver si viene una parecida. Hipercarbia. A la gente le enseña hipercarbia, aumento del flujo, vasoconstricción, que se yo, el pulmón, etc. Hipercarbia, no se olviden, hipercarbia y vasodilatación cerebral, ¿sí? Entonces la oxigenación cerebral puede ser, acá dice, acá no dice siempre, hay que entender la pregunta. Baja, hipercarbia, vasodilatación cerebral. La oxigenación cerebral puede ser baja, alta, ninguna es correcta o no sé. Adelante, Larita. Muy bien. La realidad es esa, porque acá dice puede ser, y puede ser alta. Entonces, si vos tenés, por lo que fuera, hipercarbia, el resto de la multidimensión igual, excepto que la saturación es un poquito más baja, y capaz que se ve, tiene oxigenación tisular normal. Pero en cuanto le corregir la hipercarbia, cambian las cosas. Entonces, de nuevo, multidimensión. La respuesta a esta pregunta correcta es que puede ser alta. No es que siempre va a ser alta, pero puede ser alta. Adelante. Con un índice de perfusión de 0,6 o menos, saturación de menos de 86, esto ya empieza a ser multidimensional, frecuencia cardíaca baja de 85 por minuto, PCO2 alta de 68, esto le pasa a los bebés, presión arterial media hipotensa, la oxigenación cerebral va a ser 1, 2, 3, 4, todo eso está normal. ¿Va a ser normal la oxigenación cerebral? ¿Va a ser alta la oxigenación cerebral? ¿Va a ser baja? Ninguna es correcta o no sé. Entonces acá no estoy mirando el cerebro yo, porque no tengo el monitor, pero tengo 6 factores o 5 que puse juntos, que todos atentan contra la oxigenación cerebral. La otra, por eso la multidimensión. Muy bien, casi todos. Muy bien, los que no saben, recuérdenlo. Todos los factores que puse ahí se van sumando, y faltan otros, ¿no? Pero se van sumando la multidimensión y te van a impactar el cerebro. Uno solo de ellos, no. La suma de esto. La multidimensión. Adelante. Van a tener que apurar mucho. O le vas a tener que avisar a Boston que vas a llegar tarde. Con hemoglobina de 9. Bajita para un recién nacido. Hematocrito de 26,5. Saturación de más de 98. La oxigenación cerebral va a ser alta, baja, ninguna es correcta o no sé. Hemoglobina baja, saturación normal o alta, saturación periférica. ¿Cómo va a ser la oxigenación cerebral? ¿Normal, alta, baja o ninguna? Adelante, Lara. Bueno, la gente que dijo baja, la respuesta probablemente la más correcta aquí.
porque dice va a ser, lo pongo a propósito para que pensemos. Y probablemente lo que está pensando es que cuando hay hemoglobina baja, aunque la saturación sea normal, digamos en este caso un poquitito alta si lo está recibiendo oxígeno, el contenido de oxígeno es bajo por la hemoglobina baja. Y por lo tanto, si yo tuviese un monitor, no nos pelearíamos acá, un monitor del cerebro, de la oxigenación. Si se mantiene la oxigenación, como dice el 14%, que va a ser normal, pero si vos tenés una saturación normal, con una hemoglobina baja, y el cerebro, tenés un monitor que te dice que le falta oxígeno, el tema no es darle más oxígeno, es darle hemoglóbulos rojos. Y se acabarían las peleas de las transfusiones, o muchas de ellas. Porque yo veo que hay hipoxia cerebral, con saturación adecuada, y con hemoglobina baja, esta no es muy baja, pero es bastante baja, y lo que hay que hacer es aumentar la hemoglobina. Así que la respuesta más correcta acá, o la que yo hubiese elegido también, es que va a ser baja. Hay que preocuparse cuando hay hemoglobina baja por la entrega de oxígeno, el contenido arterial de oxígeno y la entrega de oxígeno en el cerebro. ¿Podría ser normal en algunos bebés? Podría. Adelante. Alta nunca. Con saturación de 88. Índice de perfusión de 0,78. Frecuencia cardíaca normal, 141. La oxigenación cerebral puede ser. Acá puse puede ser. Saturación 88. Índice de perfusión de 0,78. Frecuencia cardíaca de 141. La oxigenación cerebral puede ser baja, normal, muy insuficiente para ese momento, para ese bebé. Ninguna es correcta o no lo sé. Entonces aquí hay saturación baja, pero yo te estoy dando dos datos más. La frecuencia cardíaca es normal y el índice de perfusión es normal. ¿Cómo va a ser la oxigenación cerebral? Adelante. Entonces acá dice normal. Bien pensada. ¿Puede ser normal? Sin duda. ¿Podría ser baja? Sí. Muy insuficiente, lo dudo. Entonces, probablemente normal. Adelante. Y el punto que quiero decir es esto del oxígeno. Acá está resumido. Con saturación baja en la sangre, la oxigenación normal cerebral puede ser normal. Ahí pongo una saturación de 82, 87 y un monitor ahí a la izquierda del cerebro con saturación cerebral normal. Con saturación SpO2 normal, la oxigenación cerebral puede ser muy baja. En este caso, pongo los valores a la derecha del cerebro, 44 a 41. ¿Por qué? Porque la multidimensión, saturación es normal, pero si la perfusión es baja, hay anemia, hay hipocarbia, etcétera, etcétera, no importa, si no llega al cerebro, algo hay que hacer. Y no se olviden de la posición de la cabeza. ¿Sí? Hay un montón de factores. Entonces, allá arriba se muestran los dos hemisferios a la izquierda en este monitor con 62-64. Yo voy a hablar de cuáles se interpretan que son los valores normales en neonatos en unos minutos. Adelante, si es que me alcanzan. Adelante. Fíjense que la pregunta que les hice es de un bebé real de la República Argentina. Hay un estudio clínico que se comenzó hace poco con este método, en la unidad de cuidado intensivo en San Luis, en la que el primer autor es el doctor Cardetti, que conduce PASIVEN y lleva adelante esto, y yo tengo algo que ver en el diseño del estudio y demás. Y ahí ven un bebito, una bebita en realidad, de San Luis, donde ustedes ven la saturación de 88, que es el número que yo di. Ven la frecuencia cardíaca de 141, que es la frecuencia que yo di en la pregunta. Y ven el índice de perfusión de 0,78. Este monitor, que se llama O3, como dije antes, no solo mide el valor que está abajo en verde, que dice 71, que es la oxigenación tisular, la mezcla de esta hemoglobina reducida, hemoglobina oxigenada, etcétera, etcétera, 71. Yo ya les voy a hablar de lo que es normal. Pero fíjense que este bebé le sucedió algo. Ustedes ven la saturación arriba y tenía 94, 95. Y agudamente hizo boom, 88. La frecuencia cardíaca no cayó, el índice de perfusión es aceptable para un bebé chiquitito. Y la oxigenación del cerebro no empeoró. Entonces no hay que salir corriendo. Cuando la gente pregunta en la clínica, ¿qué hago cuando baja la saturación y dura 30 segundos? ¿Qué hago cuando dura 10 minutos? Bueno, seguramente con 10 minutos se va a afectar, pero con 10 segundos, y algunos sí, otros no. Este es un momento del bebé en monitorización continua. ¿Sí? Continua.
Si acá, con saturación de 88, frecuencia cardíaca normal, índice de perfusión aceptable para un bebé prematuro, la saturación cerebral hubiese marcado 40, hay que salir corriendo. Si marca 35 también. Pero si no tengo el monitor, ¿qué hago? Me equivoco mucho más veces, cometo mucho más errores. Así que esperemos que los doctores Carletti, y de hecho la doctora que está moderando, coordinando estas secciones, una parte integral de este estudio, ojalá que dentro de poco tengan los resultados, y tengo entendido que están buscando colaboración con el otro hospital en San Luis y demás, porque esto es fascinante. Para mí, 18 años después de haber pensado en algo, aparece un monitor que nos va a permitir ser mejores clínicos. Adelante. No invasivo. Continuo. Adelante. Esto no importa, es parecido a lo que acabo de decir. Entonces, ustedes preguntaban valor normal, alguien lo preguntó. Este aparato que se llama INVOS, no importa, reporta los valores normales para recién nacidos hace unos años y dice que en el cerebro podría estar entre 55 y 85. Pero yo les pido que presten atención. Este aparato tiene 2 longitudes de onda, 2. Y cuando hicieron el estudio, usaron sensores del adulto. Yo le preguntaría a la moderadora, coordinadora, esa cabecita de ese bebé, le pongo un sensor del adulto, le tapo toda la cabeza. Estos valores no son reales, no se pueden aceptar como reales para el neonato. Pero es lo que más o menos está en la literatura hasta hace algunos años. Les dije que era algo del pasado, algo del futuro, algo de hoy. Adelante. Este estudio es lo que les dije de la sala de partos. Esto es en Austria. Conozco muy bien, sobre todo al segundo autor ahí, que es uno de los que más ha estudiado NIRS. Y entonces le pusieron NIRS en la cabecita al reanimar a bebés prematuros, 60 recién nacidos prematuros de menos de 34 semanas. A un grupo, que está en verde a la izquierda, dejaban que los clínicos miren ese monitor de la cabeza. Al otro grupo, lo escondían en el monitor. Y querían ver qué pasaba con la saturación que nosotros medimos muchas veces al reanimar. Fíjense abajo en verde, cuando los clínicos reanimaban igual que siempre, ¿sí? Y miraban la saturación igual que siempre, y ponían el tubo como podían y todo lo demás, pero tenían la posibilidad de ver lo que pasaba al oxígeno del cerebro, hubo mucho menos periodos sumados de hipoxia cerebral. Este estudio tiene un valor enorme, ¿sí? Porque no solo quiero que vivan, sino quiero que no sufra el cerebro. Cuando no tenían el NIRS visible, mucho más carga de hipoxia al cerebro. La siguiente. Lo que ellos encontraron es que hay que permitir, acá está creo, sí, que a estos bebés prematuritos, basados en ese estudio, que son pocos niños, pero bueno, es el que hay, no hay que permitir que no lleguen a 80% los prematuros a los 5 minutos de vida. O sea, si a los 5 minutos de vida usted tiene un saturómetro común, en el recién nacido prematuro lo están reanimando y no llegó a 80, es mejor que hagan algo. Porque esos son los que más tienen hipoxia cerebral, RCSTO2 en esta diapositiva, ¿sí? Entonces 80 parecería que es un límite a los 5 minutos de saturación en los prematuros. Y este es uno de los estudios que llevan a decir, o a apoyar, que cuando reanimamos prematuros chiquitos, no hay que empezar con aire ambiente. Porque si se pasan 5 o 6 minutos con alguna saturación que no llega a 80%, no tiene que ser 100% de la saturación, ni 90%. Pero si están en 75, 72, tienen más probabilidad de tener hipoxia cerebral. Pero insisto, este es un estudio. Acá está Carl Sulzberger, que les decía, una revisión buenísima. Pero si yo tengo el monitor, y sé mucho mejor lo que tengo que hacer que si leo un artículo. Adelante. Acá está lo que les dije, adelante por favor, por tiempo. Esto es mi saturación. Pero la hiperoxemia también es mala. ¿Se acuerdan la pregunta? Puedo evaluar lugares de hipoxia y lugares de hiperoxia. Yo siempre estoy preocupado por la hiperoxia porque es lo que más se tolera. Y cuando aparezca el monitor del cerebro va a pasar lo mismo. Entonces estos son bebés que tienen saturación de más de 96 respirando oxígeno suplementario. Y muchos tienen elevación de la oxigenación cerebral. Otra evidencia clarita de por qué no hay que dejar que tengan esa saturación cuando respiran oxígeno. Porque tienen hiperoxia cerebral. Hiperoxemia en la sangre, hiperoxia cerebral. Adelante un estudio de España reciente. Estos son bebés con hipoxia isquemia, de nuestro amigo García Alex. Estos bebés tenían hipotermia, pero yo estoy seguro que estaban tratados con hipotermia. Estoy seguro que se aplica aún sin hipotermia. En estos bebés, cuando la saturación del oxígeno tisular en el cerebro era más de 90,
peores resultados, agudos, de convulsiones y demás, y de los que sobrevivieron a largo plazo. Lo que sigue confirmando que la hiperoxia es venenosa. Pero si yo la puedo mirar, y lo que aprendemos de este estudio y de, creo que la fisiología y los estudios animales, no hay que permitir hiperoxia cerebral. Adelante, y en este caso con encefalopatía peor. Bueno, por una cuestión de tiempo, este estudio de Cochrane, que ya tiene 2 años, me parece, y medio publicado, estudia este asunto en prematuros, la espectroscopía, NIRS, con rayos cercanos infrarrojos. Resumen, adelante. Esta revisión dice que los equipos existentes hasta el 2017 tienen muy baja reproducibilidad y que no pueden definir bien los valores estándar de oxigenación. Adelante. Y el problema es ese, que tienen poca longitud de onda y que usaban sensores de adultos. Entonces no es buena. Adelante. Pero, ahí lo ven a limbos, y acá ven otros que han aparecido y pongo máximo. Las diferencias entre estos monitores son siderales. Está en la literatura, ahora les voy a mostrar algunas. Distinta calibración, distintas longitudes de onda. Uno, como le acabo de anunciar, te mide junto de la multidimensión el índice de perfusión y la saturación. Y esto es de importancia clínica. Ahora bien, por lo de los sensores, miren el niño de la izquierda, que dice NIRS, y el otro. ¿Ven un sensor enorme que agarra el seno venoso? Entonces, si yo no uso un sensor adecuado, no lo pongo bien, es el primer factor de error. Se pierde la calidad de la señal. Por lo tanto, el de la izquierda, apretar la diapositiva, no hay que usarlo. Con el equipo que usen, el sensor tiene que ser neonatal, aprobado para neonato, y no hay que meterlo en áreas, ¿sí?, de que tiene vasos venosos grandes, como el seno venoso. ¿Sí? Adelante. O sea, los monitores y la técnica, igual que tantas cosas. Pero el futuro está aquí. El futuro está aquí. Adelante. Para ir terminando, si puedo. Entonces, le resumo. Entra la luz, agarra hemoglobina reducida, hemoglobina oxigenada. Estoy simplificando, obviamente, y te da en los dos hemisferios en esta foto, el izquierdo y el derecho, la saturación tisular de oxígeno. Más que nada venosa, con rayos cercanos al infrarrojo. Adelante. Van a entrar. Entonces hay diferencias, los diferentes dispositivos son muy diferentes, los que existen, les voy a mostrar solo uno o dos estudios. Eso que ustedes ven en la pantalla, que se está estudiando en San Luis y también en España y también en Austria, lo llaman root, por raíz, ¿sí? Y es el O3. Entonces, tiene grandes diferencias. La otra, recuerden, longitudes de onda, ¿sí? Entonces, este monitor tiene 4 longitudes de onda y otro que les voy a mostrar enseguida también tiene 4 longitudes de onda, el resto no. Pero después la distancia entre los emisores y detectores, si uno la pone enorme, la profundidad a la que llega la luz, todo esto tiene que ver con algoritmos. Y fíjense, la revista esta que cito ahí es una revista de monitorización computarizada, ¿sí? Uno no lee estas cosas, pero es así. Adelante. Además, esto, solamente para terminar, les voy a mostrar, mide unos índices, calcula unos índices que nos sirven como clínicos. Acá les dije, el Equinox, se llama en Estados Unidos también, tiene 4 longitudes de onda. Y esta gente comparó uno con el otro. Y me voy a enfocar en lo que dice límites de acuerdo, que es la traducción de Limits of Agreement, creo que se dice así. Miren ese número, más o menos 26. O sea que no hay acuerdo, ¿sí?, entre los dos monitores. ¿Sí? Estudios estadísticos, computacionales, todo lo que quieran. Entonces no se puede cambiar un monitor por el otro en la práctica clínica. Adelante. El Equinox se hizo para adultos, el O3 también, pero con influencia de neonatólogos se fijaron. Fíjense acá los límites de acuerdo, ustedes ven por cualquier lado. Entonces, las diferencias son distancia entre los emisores, sensores emisores y detectores de la luz, qué distancia tienen. Si se van a meter en esto, tienen que saber esto, porque si no van a empezar cosas en la clínica que no va a ser favorable. Tienen que conocer la profundidad de penetración para recién nacidos, hablo, si se mete con adultos, cirugía cardiovascular, que eso es otra cosa. ¿Y qué algoritmo tiene? Y si está aprobado por el FDA, por lo menos yo trabajo en Estados Unidos, es el FDA. En estos momentos el FDA ha aprobado este monitor para neonatos, lo ha aprobado con los sensores neonatales, adelante, creo que le voy a mostrar, no, vale, pero ha exigido que estos límites de acuerdos sean bajísimos, con
el estándar de oro que es en animal es medir la saturación yugular. Entonces acá hay índices, de los cuales no voy a tener mucho tiempo en meterme, pero pueden ver, índice quiere decir delta, cambio. ¿Cuánto cambió la hemoglobina oxigenada? Delta, oxígeno, hemoglobina, índice. Delta, diferencia del índice de la hemoglobina oxigenada. Diferencia del índice de hemoglobina reducida y de la cerebral total. Ustedes esto lo va calculando, es ver sobre el tiempo cuánto cambió. La siguiente, y esto es muy útil para la clínica. El delta oxigenado refleja los cambios en la hemoglobina oxigenada. El delta hemoglobina reducida refleja los cambios en la hemoglobina deoxigenada. ¿Sí? Los cambios que van sucediendo cuando lo intubaste, cuando le bajó la PCO2, cuando le diste una droga, cuando tiene hipotensión, cuando tiene anemia, cuando tiene saturación periférica de lo que sea, índice de perfusión, como sea, te lo va diciendo o te lo puede decir. Adelante. En este estudio, que, bueno, esto es lo mismo, adelante por favor, oxigenación tisular. Adelante. No me voy a meter en la clínica, qué puede dar qué, pero miren esto. Hemoglobina oxigenada en rojito. ¿Sí? Hemoglobina reducida en azul. La oxigenación tisular es lo negro que está arriba. Cualquiera que esté mirando esto puede ver que la oxigenación cerebral, la negra de arriba, va bajando. Esto, por supuesto, es una proyección lineal de estos índices. Y al ir bajando, puede ver en azul que le subió la hemoglobina reducida, ¿sí o no? Y la hemoglobina oxigenada no cambió. Excepto cuando empieza el tratamiento en este bebé. ¿Qué pasa? La hemoglobina oxigenada se va para arriba. Y lo que había que hacer probablemente era poner la cabeza derechita. ¿Sí? Empieza a caer la oxigenación cerebral, pero está aumentando la hemoglobina reducida. O le estamos dando mucha presión respiradora. O puede haber muchas otras causas, neumotórax, etc. Pero si yo veo que la causa de que la oxigenación cerebral cae es un gran aumento de la hemoglobina reducida, el tratamiento no es dar oxígeno. Es ver qué está ocasionando el aumento de la hemoglobina reducida. Y viceversa. Si yo veo que el índice de hemoglobina oxigenada aumenta y le tengo que bajar el oxígeno. O si hay desaturación cerebral, la línea de arriba negra, y cae la hemoglobina oxigenada y el tratamiento que llegue más oxígeno. Siempre y cuando, multidimensión, la saturación sea baja, ahí doy más oxígeno. Si la saturación es alta y la hemoglobina es baja, lo que tengo que hacer es dar hemoglobina. Pura fisiología. Adelante. Entonces yo le hablé de este estudio. Fíjense lo que está haciendo esta gente en el país donde yo nací. No sé de qué países son los que están escuchando, pero realmente esto es pionero en el mundo porque están viendo cosas que nosotros presumíamos y otros también en el cuidado clínico cotidiano. Y yo les mostré cuando la saturación cayó a 88, y acá les estoy mostrando lo que muestra este aparato con los índices. El verdecito es el índice de hemoglobina en periodo de tiempo, el índice, es el delta índice. No es lo mismo que miden otros saturómetros. El otro mide el delta índice de hemoglobina reducida, y no los puedo seguir aburriendo. El azul es el que te habla de la oxigenación cerebral en una escala, ¿sí? O sea, vos podés mirar el porcentaje que la gente preguntó, ahí en este bebé que mostramos antes, 71%, y si cae a 40 es un problema, obviamente, todos van a responder. Pero estos índices y la evaluación nos van a hacer mejores clínicos. La siguiente. Entonces, este es un cerebro que tiene 65%, en este caso es de la derecha. Adelante. Y estos son los dos hemisferios. La gente me ha preguntado, no aquí, pero en otras partes, que yo, cuando ya están empezando a usar, medimos los dos cerebros, los dos hemisferios, perdón. Y bueno, si podés, sí. Ahora, por supuesto, precisas más sensores, es más complejo, porque la posibilidad de que haya un infarto cerebral es rara. Pero si uno quiere ser clínico, cuando empiece a estudiar esto, y yo les puedo decir que en Austria lo están evaluando en este momento, es cambiarle el sensor, igual que cambian un sensor, le cambian el sensor de posición. Y si llega a dar 65, 66, 60, 60, y del otro lado lo mismo, y vos sabés que no tiene un infarto, entonces lo pones. Yo recomendaría del hemisferio dominante, porque el hemisferio izquierdo, como sabemos, pero si alguien lo quiere monitorizar continuo a la derecha, hoy no se sabe que eso sea peor. Yo pienso que sería mejor de la izquierda, si van a usar un solo sensor. Pero a veces se lo podrían poner un rato de la derecha. Adelante. Entonces esto de España, les dije que en España García que se está iniciando, el trabajo de él es muy diferente al del doctor Cardetti y su gente, sus colaboradores, porque ellos van a evaluar muy bien lo de la asfixia. Adelante. Y nos van a ayudar a quedar mejor. Entonces,
Pienso que el futuro se ve brillante, no lo dije yo, lo dijeron estos dos autores ya hace casi 2 años, ¿sí? Para muchas cosas en la práctica neonatal. La otra, creo que terminamos, creo que hay 2 preguntas, pero bueno. Entonces recuerden, yo no estoy vendiendo ningún equipo, yo no vendo equipos, pero he trabajado mucho en el tema. O 3, parecido a Equanox, porque tiene 4 longitudes de onda muy diferentes a los otros 2, que creo que se pueden conseguir en Latinoamérica, no estoy seguro yo. Mide la oximetría tisular, pertenece a una nueva generación con 4 longitudes de onda. Hay una pregunta de algo de la indicación que no puedo leer. Adelante. Entonces no miren setline, porque esto es una función cerebral eléctrica que también va a servir. El futuro está aquí, adelante. ¿Para quién? Bueno, para el paciente de riesgo, esto no se le pone a cualquiera. Para la sala de parto, para los más enfermos. Pero lo que nos va a permitir es la monitorización continua de nuestras prácticas, el impacto de nuestras prácticas. Y va a permitir mejorar, tal vez, el tratamiento respiratorio y de oxígeno en niños asfixiados, para disminuir las secuelas, ya no por la asfixia inicial y la encefalopatía, sino por el tratamiento, ¿sí? El impacto de las prácticas neonatales. La siguiente. Entonces, por supuesto, que como se ha dicho hace mucho, evitemos hipocapnia, hipercapnia, hipocalcemia, tratemos de evitarlo, ¿sí? Pero si yo mido saturación, y mido índice de perfusión, y mido hematocrit, el resto de las cosas no lo puedo medir, la volemia, la presión venosa central, qué sé yo, el consumo de oxígeno. Con eso me acerco, y con el monitor cerebral me acerco más. Adelante. Entonces esto es multidimensional. Recuerden que si la saturación es baja, el cerebro puede ser perfectamente normal, y si la saturación es alta, el cerebro puede ser anormal. No tiene una correlación directa, y es multidimensional con la PCO2, con la presión arterial, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacemos para garantizar la entrega suficiente de oxígeno a los tejidos? Hoy, ¿cómo hacemos hoy? Difícil. Pero si tenemos un monitor que nos lo muestra, y se va a hacer un poco más fácil. Vamos a pensar bien qué hacer, qué nos conviene hacer, etc. Subir la presión arterial, sacar la dopamina, lo que sea. Adelante. Entonces esto es multidimensional y por supuesto hablé bastante del MIRS. Adelante. El futuro está aquí. Por una cuestión de tiempo no le voy a contar de este estudio. Adelante, este miró la perfusión mesentérica. Pues esto no solo sirve para el cerebro. Entonces también nos va a ayudar tal vez a cuándo alimentar bebés. Salteala, por favor, esto es de España. Hay revisiones muy buenas, ¿sí? Yo tuve que ver con esto. Estos son bebés afectados en útero, con restricción de crecimiento intrauterino, comparando un grupo con otro, ¿sí? En los que tenían la reducción sistémica, una disminución de la oxigenación tisular regional de las mesentéricas, o sea, del intestino, digamos. Ahí ven, muy baja, 42, adecuada, 71. Adelante. El asunto, lo bueno de esto, es que los que no se mejoraron, el grupo 2, dice ahí, los que tuvieron fenómenos Doppler en el útero y después no mejoraron, no eran todos. Algunos tenían el problema en el útero, pero mejoraron rápidamente. Como clínico, si conozco este problema del Doppler intraútero, prenatal, que está mal, y cuando nace sigue mal la oxigenación tisular, y voy a ser mucho más cauto cuando inicio alimentos, en vez de decir a todos sí, a todos no, a ninguno sí. Entonces esto te muestra que hay, dentro de esos bebés hay 2 grupos. Algunos suben la oxigenación mesentérica adecuadamente y otros no, por 3 días. Después de 3 días a todos les fue mejorando. Adelante. Entonces el futuro está aquí. Yo hablo de la cabeza fundamentalmente, elegí hoy eso. Adelante. Hay que entregar oxígeno suficiente, monitorizando en el futuro u hoy la oxigenación cerebral. Adelante. Beneficios. El manejo de bebés en respirador. Los medicamentos endovenosos. Capaz que le empezás a infundir algo y ves que le caiga la oxigenación cerebral y lo infundís más despacio. O tenés cuidado. O viene alguien a hacer un ecocardio al bebé y ves que le cae la oxigenación. Anemia, les hablé de anemia. Ductus arterioso, no tuve tiempo, pero salen 2 estudios con el ductus arterioso midiendo esto del cerebro. Pero se sabe en animales y por otros métodos, no la oxigenación cerebral, de que el ductus en sí mismo, cuando es hemodinámicamente significativo, afecta al cerebro. Entonces, si yo tengo un ductus que no sé si es significativo o no es significativo, me peleo o discuto con mis colegas, pero veo que esto no oxigena bien el cerebro y lo tengo que tratar. Ni que hablar del estrés, ni que hablar del dolor, ¿sí? La sepsis, el shock, la cirugía, otros. Adelante. Entonces, pregunta.
Con respecto a la oxigenación del tejido cerebral regional neonatal, marque la correcta. Esto se puede estimar con espectroscopía cercana al infrarrojo con longitudes de ondas de 400 a 650, ¿sí o no? Oxigenación cerebral del tejido cerebral se mantiene bien siempre que sean normales la saturación, el índice de perfusión y el gasto cardíaco, ¿sí o no? Los dispositivos de monitorización son todos iguales, ¿sí o no? Puede alertar tanto a la hipoxia como a la hiperoxia tisular. ¿Cuál es correcta? Si estaban prestando atención, ya la contestaron, o sea que deberían no equivocarse, pero si no lo voy a repetir. Adelante, Lara. La puse a propósito, de nuevo, si tengo tiempo. Muy bien. Por favor, los que dijeron que se puede estimar mediante cercano al infrarrojo, tal vez yo hablo muy rápido por los tiempos, las longitudes de onda de los rayos casi infrarrojos no son 400 a 650. No hay por qué saberlo, pero bueno, lo pongo ahí. Son de 700 a 900. Sé que esa es incorrecta. Y no se mantiene la oxigenación cerebral siempre que la saturación sea normal. Lo dije 4 veces. Porque la multidimensión, si la saturación es normal, el índice de perfusión es normal, el gasto cardíaco viene un cardiólogo y te dice que es normal, pero la hemoglobina es 5, y no te quiero empezar a hablar de la PCO2, de la temperatura, de la glucosa, es multidimensional. Y por eso es que nosotros seguimos fracasando en el cuidado clínico, porque no tenemos la información que realmente nos sería útil y que muchos de nosotros venimos pensando desde el siglo pasado de que esto aparezca. Entonces la respuesta correcta es que puede alertarte si va a haber hipoxia o si se está produciendo hiperoxia. Adelante. Y después habrá que decidir qué hacer. Rapidito, Lara. Con respecto a la oxigenación cerebral y la espectroscopía cercana al infrarrojo, marque la correcta. Hoy aprendí algo que no sabía. Yo no aprendí nada nuevo hoy y a mí la verdad que no me interesa la oxigenación cerebral. Elijan una. ¿Listo, Lara? Bueno, me ponen contento. Al que no le interesa la oxigenación cerebral, que por favor no haga neonatología. Adelante. Si un recién nacido tiene saturación de 89%, hay que aumentar la FiO2 para mejorar la oxigenación cerebral neonatal anormal. Sí, siempre. No, nunca. No sé. Tal vez. A veces podría serlo acertado. ¿Cuál elige? Adelante, Larita, que me va a retar por la reunión que hay con Boston. Bueno, el 70% dice lo que es correcto, para mi criterio. Tal vez podría ser, a veces puede ser acertado. El que dice no nunca es porque tal vez insistí mucho en el problema de la saturación, pero no nunca, primero que nunca hay que decir nunca, dice alguien, pero fíjense que un recién nacido puede tener 89%, que es bajo, no es lo ideal, es aceptable cuando estamos dando oxígeno, pero... Entonces, ustedes vieron un bebé con 88, un bebé, le mostré, pero hay muchos, que con 88% mantenía la oxigenación cerebral. Entonces, no hay por qué aumentar la FiO2. Así que lo que quiero decir es que no digan nunca, porque en algún bebé, la saturación de 89, tiene un hematocrito límite no muy bajo, tiene la PCO2, que de hecho está alta, por ejemplo, más elevada y tiene vasoconstricción, o sea que le llega menos flujo que no medimos. Entonces, el día que ustedes tengan este monitor, si es que alguna vez lo tienen, van a ver que alguna vez le tienen que subir la saturación y llevársela a 94, 95, lo que sea. Pero es verdad el pensamiento, simplemente les digo que no creo que sea la correcta para esta respuesta, es decir, no, nunca, porque en algunos casos, como dijeron algunos, tal vez, puede ser, no sabemos hoy, pero cuidado, si no está muy bien y otro factor está alterado, y bueno, le subo la saturación, intento subírsela a que le a 94, 95, yo no digo hiperoxia. Entonces, puede ser que sea lo acertado en algunos casos. Y si tuviésemos el monitor, no nos pelearíamos. En algún caso vuelvo a probar, lo subí y ve que mejora. Ya está, a ese le hacía falta. A otros empieza a mejorar solo o porque mejoraste, perdón, la posición del bebé, la cabecita, etc. La multidimensión. Adelante, Lara, porque si no me voy a pasar, discúlpame. Creo que hay una más, ¿no? Termino con esto.
Este bebé dice, si me tratás mal con el oxígeno y mi oxigenación cerebral, ya sabes lo que te espera. Adelante. Pero es difícil hoy. Entonces recuerden que curar vamos a poder algunas veces, ayudar con mucha frecuencia, pero consolar a la familia siempre lo podemos hacer. Entonces no seamos indiferentes a todo lo que hablamos al principio y a las innovaciones. Adelante. Korsak nos dijo que era difícil trabajar con niños y discute en su diálogo en el libro porque el otro le dice que hay que ponerse a su nivel, agacharse, inclinarse, encorvarse, hacerse pequeño. Y Korsak, o el que él representa ahí, no sé si saben quién fue Korsak, pero un pediatra que fue lo mataron en Treblinka los nazis con sus niños del orfanato, y él dice, en eso usted está equivocado, eso no es lo que más cansa para trabajar con niños, es el estar obligado a elevarse a la altura de sus sentimientos, a estirarnos, a alargarnos, a alzarnos en la punta de los pies para no herirlos. Y yo quiero decirle que hemos herido, sin intención, a muchos recién nacidos. Y se está acercando un momento para que los cuidadores de neonatos, que tengan varios años menos que yo, le van a poder dar a estos recién nacidos. Se van a tener que cansar, hay que entender la oxigenación cerebral mejor, etc. Adelante, pero lo van a herir menos que lo que lo hice yo. Y por eso creamos esto. El doctor Cardetti lo está poniendo en marcha, se pueden inscribir hoy. Este va a ser un curso prolongado, con certificación, para aprender a usar algo de esto de la oxigenación y cubrir muchos de los puntos que yo tuve que ir corriendo. Es un curso que se llama Monitorización de la Oxigenación Cerebral y Tisular, porque vamos a hablar algo de los otros tejidos, en la práctica clínica diaria. El futuro está aquí. Adelante. Los esperamos en el Congreso de CIBEN, ojalá que puedan. Esto es virtual, el otro también es virtual, pero lo van a poder dar cuando sea, cuando quieran, no tienen que ponerse en una hora como hoy, por ejemplo. En ese curso van a poder elegir sus tiempos, pero en este no. En el Congreso tiene estas fechas, si bien les aclaro que hemos logrado que los que no puedan ver todos se anotan van a tener un periodo de tiempo, post-Congreso o intra-Congreso, para mirar las sesiones que se van a grabar después de que son habladas y van a quedar disponibles para los que se anotaron. Adelante. Entonces les agradezco. Yo creo que la pregunta que nos debemos hacer siempre es ¿por qué cuidamos bebés? Y una respuesta de algunos sería y para que sobrevivan y para que tengan mejor calidad de vida. Y si incluyen esta última, tenemos que preocuparnos del cerebro. Adelante. Mucho. Porque venía atrasado. Entonces yo agradezco a mucha gente que me ha ayudado. Por supuesto, hoy aquí Lara Maximovic, que está moviendo todo esto de una manera espectacular. Gracias, Lara. El doctor Cardetti, que se esfuerza por poner esto. Y, como les dije, Mayara, que está moderando, que está iniciando un trabajo, o ya lo iniciaron en realidad, que creo que va a ayudar a decirnos a los clínicos en qué momentos, si cuando intubás, no, si le pasas esto y tiene motoras, cuánto sufre el cerebro en la práctica clínica diaria. La otra. Les quiero agradecer a todos. Esta es nuestra nueva bandera regional de CIBEN, con todos los países, porque ustedes mejoran vidas. Y yo, lo que estoy intentando hacer, de vez en cuando, cuido recién nacido todavía, pero enfermo, lo que estoy intentando hacer es transmitir lo que tuve la suerte que me transmitieran. Y ojalá que lo puedan llevar a la práctica cuanto antes. Muchísimas gracias, Lara, muchísimas gracias a todos. Mayara, no sé si queda algún tiempo de preguntas o las contestamos después, no sé cómo viene eso.